Hola, este es el tercer vídeo de la unidad didáctica número 7 que lleva por título Financiación e inversión empresarial de la asignatura de Economía de la Empresa de segundo de bachillerato. En este vídeo se trabajará sobre las clases de inversión empresarial, también sobre la valoración y selección de proyectos de inversión según criterios del plazo de recuperación y del valor actual neto. Para empezar, y a modo de introducción, vamos a definir lo que conocemos como inversión. La inversión es la renuncia o sacrificio temporal de unos recursos con la esperanza de obtener mayor cantidad de recursos en un momento futuro y que se concreta en el bien o derecho que adquirimos. Según esta diapositiva vemos que hay diferentes tipos de inversiones. Existe lo que se llama la inversión financiera y la inversión económica. Con respecto a la inversión financiera, decir que hay agentes económicos con excedentes y con ahorros que ponen estos a disposición de otras empresas mediante acciones, obligaciones, etc. Y con respecto a la inversión económica, decir que hay empresas que reciben financiación de otros, invierten en bienes y maquinaria, creando lo que se llama una ampliación de la capacidad productiva. Dentro de esta inversión económica nos podemos encontrar con una inversión económica a corto plazo o también llamada de funcionamiento o una inversión económica a largo plazo o también llamada permanente. Y a rasgos generales vamos a ver cuáles son los aspectos claves de una inversión. Y una inversión tiene tres aspectos claves: la liquidez, el riesgo y la rentabilidad, tal y como aparece aquí en la diapositiva. ¿Qué es la liquidez? La liquidez es la facilidad que tiene el inversor para recuperar el dinero que ha invertido. Mientras que el riesgo es la posible pérdida en caso de que la inversión no funcione. Y la rentabilidad es el beneficio o ganancia que se espera por haber efectuado esa inversión. Vamos a profundizar un poco en las inversiones económicas a corto y a largo plazo. Según el carácter temporal de la inversión, podemos distinguir entre lo que son inversiones de funcionamiento o inversiones permanentes o estructurales. Vamos a hablar un poco de las inversiones de funcionamiento. Son aquellas que las realiza la empresa con el fin de adquirir los elementos necesarios para su proceso productivo. Estamos hablando de materias primas, componentes, mercaderías, combustible, etc. Estas inversiones se renuevan periódicamente y se recuperan a corto plazo. Un fabricante, por ejemplo, de bicicletas adquiere los componentes y los materiales que necesita para producirlas. Y con respecto a las inversiones permanentes o estructurales, son aquellas efectuadas para adquirir bienes que van a ser utilizados por la empresa durante un periodo prolongado de tiempo. Por ejemplo, edificios, maquinaria, flota de transporte, etc. Es decir, se trata de inversiones permanentes a largo plazo, también denominadas inversiones en activos inmovilizados. Por ejemplo, el ejemplo del fabricante de bicicletas pues va a necesitar cada cierto tiempo renovar su maquinaria o sus instalaciones o incluso ampliar sus talleres. Por tanto, en la diapositiva anterior habíamos hablado los dos tipos de inversiones que habían con carácter temporal, las inversiones de funcionamiento y las inversiones permanentes. En esta diapositiva vamos a profundizar un poco dentro de esas inversiones permanentes, qué clases de inversiones permanentes hay. Y como ven, hay 5 tipos. Comenzamos con la primera de ellas, que son las inversiones de renovación o de reemplazo. Su finalidad es sustituir equipos desgastados o estropeados. Dado que el capital productivo se deteriora con el tiempo y el uso, ¿verdad? Hay que renovarlo periódicamente y por eso existen estas inversiones de renovación o de reemplazo. La segunda serían las inversiones de expansión o ampliación. Son aquellas que se realizan para añadir nuevos equipos a los ya existentes y así incrementar la capacidad de producción. La tercera son las inversiones de modernización o innovación. Con estas se trata de sustituir equipos que funcionan con otros que añaden mejoras tecnológicas y con los que se pretende reducir de alguna forma costes o mejorar la calidad de los productos.
En este caso se dice que los equipos sustituidos se han quedado obsoletos. Una cuarta clase, como aquí vemos en la diapositiva, son las inversiones en I+D+I, es decir, investigación más desarrollo más innovación. ¿Cuál es su objetivo? Pues la búsqueda de nuevos productos o de técnicas productivas más eficientes. Y como quinta clase están las inversiones de carácter social o medioambiental, que son las realizadas con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo de los empleados, o en función de la responsabilidad social de la empresa hacia el medio ambiente o con la comunidad local en la que está instalada. Y ahora de forma genérica, pues quiero nombrarles cuáles son aquellos conceptos que se repiten en todas esas inversiones que realizamos y que debemos de alguna forma conocer. Vamos a nombrarlas de forma general, aunque vamos a entenderlas mejor cuando realicemos el ejercicio práctico que tengo preparados para ustedes. Uno de esos conceptos que vamos a emplear pues es el desembolso inicial de la inversión, ya que es el dinero al inicio de la inversión. Otro de los conceptos es la duración temporal de la inversión, o sea, el tiempo. Otros son los cobros que genera la inversión. Los pagos también hay que tenerlos en cuenta, que genera esa inversión, los flujos netos de caja, el valor residual del bien al final de la inversión y el tipo de interés del mercado. Y seguro que se están preguntando cuáles son los métodos más frecuentes para evaluar inversiones. Y hay dos tipos, los métodos estáticos y los métodos dinámicos. Con respecto a los métodos estáticos, son aquellos que no tienen en cuenta que el dinero cambia de valor a lo largo del tiempo. Y se utilizan dentro de los métodos estáticos el payback o el plazo de recuperación y el cálculo del flujo neto por unidad monetaria comprometida. Y con respecto a los métodos dinámicos, son aquellos que sí tienen en cuenta que el dinero va cambiando de valor a lo largo del tiempo. Y para ello emplean lo que es el cálculo del valor actual neto, o VAN, y otro de los cálculos es la tasa interna de rentabilidad, o llamada también TIR. En esta unidad vamos a emplear un método estático, que sería el payback o plazo de recuperación, y vamos a emplear también un método, pero dinámico, que es el valor actual neto o VAN. Comenzaremos hablando del payback o plazo de recuperación, que es aquel método que calcula el tiempo que se necesita para recuperar el desembolso inicial. Presenta las siguientes características. Calcula la liquidez en la medida en que premia aquellas inversiones que se recuperan antes y no aquellas que aportan mayores ganancias. Y una vez que se ha recuperado el dinero invertido, este método no considera qué pasa después. Esas son las dos principales características de este método para el cálculo del plazo de recuperación, que es un método estático. En definitiva, este método, el payback o plazo de recuperación, su principal ventaja de este criterio es su sencillez, pero tiene dos inconvenientes, que son los siguientes. En primer lugar, no va a tener en cuenta que los flujos de caja se producen en distintos momentos del tiempo, es decir, no considera la pérdida de valor del dinero a lo largo del tiempo, que es lo que habíamos comentado como una de las características de los métodos estáticos. Y tampoco considera la totalidad de los flujos de caja de la inversión, ya que ignora los flujos que se generan con posterioridad al plazo de recuperación. Es decir, se trata de un criterio poco riguroso y por tanto poco fiable. Sí que este criterio, el llamado payback o plazo de recuperación, se suele utilizar cuando lo que interesa es recuperar cuanto antes el dinero invertido. Por ello, más que para medir la rentabilidad propiamente dicha, se usa para medir la liquidez o la rapidez en la que se recupera una inversión. Y como ven en el título de esta diapositiva aparece la fórmula para calcular el payback o plazo de recuperación, que es igual a A partido de Q. La A es el desembolso inicial de esa inversión y la Q son los flujos de caja. Pero para entender mejor esto, vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a calcular el plazo de recuperación o payback con este ejercicio práctico. Tenemos 3 proyectos y se pide que se elija cuál es el preferible según el criterio del plazo de recuperación. Pues bien, a partir de este criterio de plazo de recuperación, ¿qué inversión vamos a elegir? Pues vamos a elegir aquella en la que se obtiene un menor plazo de recuperación.
Bien, tenemos el proyecto A, el proyecto B y el proyecto C. Como observamos en el proyecto A, tenemos un desembolso inicial de 100.000 y unos flujos de caja que no son constantes porque tenemos un flujo de 50.000, otro de 35.000, otro de 20.000, otro de 5.000 y otro de 10.000 que se han pagado en los diferentes años. Mientras que en el proyecto B tenemos un desembolso inicial de 110.000, pero los flujos de caja sí que son constantes. Y al ser constantes sí que podemos utilizar o emplear la fórmula que vimos en la diapositiva anterior. Y con respecto al proyecto C, observamos que tenemos un desembolso inicial también de 100.000, pero que los flujos de caja son diferentes. Bien, ¿cómo vamos a proceder a realizar este ejercicio? Muy sencillo. El plazo de recuperación del proyecto A va a ser aquel en el cual la sumatoria de los flujos de caja se aproximen o coincidan con el desembolso inicial. Es decir, yo en el proyecto A lo que voy a hacer ahora es comenzar a sumar y sumo el primer flujo de caja que es 50.000, se lo sumo a 35.000, ya nos está dando 85.000, pero aún no he llegado a 100.000, tendría que coger del flujo siguiente, tendría que coger pues 15.000, ¿verdad? Para poder llegar a 100.000, que es el desembolso inicial. Por lo tanto, ya podemos decir que el plazo de recuperación del proyecto A es 2 años, porque he cogido el flujo de caja del primer año y el flujo de caja del segundo año y una parte del flujo de caja del tercer año. Bien, en principio ya sabemos que son 2 años enteros, pero para poder de alguna forma ser más concretos y también decir cuántos meses implica poder recuperar esos 100.000 euros del desembolso inicial, tendríamos que hacer una regla de 3. Claro, si sabemos que 20.000 es un año, y estamos en el flujo número 3, 20.000 supone un año, ¿cuánto supone 15.000, que es el dinero pues, que necesito para completar la sumatoria de los flujos de caja que me sumen el desembolso inicial? Pues hacemos una regla de 3 y así podemos obtener que son 9 meses. Bien, ya tenemos ese plazo de recuperación del proyecto A, serían 2 años y 9 meses, y vamos ahora con el plazo de recuperación del proyecto B. En el proyecto B es muy sencillo. ¿Por qué? Porque aquí podemos emplear la fórmula que vimos antes, que era el desembolso inicial partido por los flujos de caja. El desembolso inicial es 110.000, que lo ponemos en positivo. Y lo dividimos por el flujo de caja que es constante, por 25.000. Solamente lo divido por un 25.000. Y eso me da 4,4. Ven ahí que dice 4 años y 6 meses. Por lo tanto, ese 0,4 que obtenemos del resultado tendríamos que pasarlo a meses por una regla de 3 y nos da esos 6 meses. Y vamos ahora con el proyecto C, donde también observamos que tiene un desembolso inicial de 100.000 euros y unos flujos de caja que no son constantes. Por lo tanto, tendríamos que hacer el mismo procedimiento que hicimos en el apartado o en el proyecto A. Tendríamos que empezar a sumar. A 10.000 le sumo 20.000, ya tendríamos 30.000, más le sumo 40.000, ya aquí tendríamos 70.000, y para poder llegar a 100.000 voy a tener que coger de esos 60.000 que aparecen, voy a tener que coger 30. Bien, por lo tanto, como ven, ya sabemos que son 3 años y 6 meses, pues se justifica gracias a esa regla de 3 que tenemos que hacer para aproximar el plazo de recuperación como hicimos en el proyecto A. Vamos ahora con el método dinámico y en este caso vamos a trabajar con el valor actual neto o también llamado VAM. Este método va a valorar en el momento inicial todos aquellos flujos de caja que se reciban en cualquiera de los periodos que dura la inversión. Y como ven, ahí aparece la expresión para calcular el VAM, donde ven que ese D sub 0 es el desembolso inicial y la Q sub 1, Q sub 2 y Q sub n son los flujos de caja. Y debajo de cada uno de estos flujos de caja tiene un denominador de 1 más I. 1 más I, que es 1 más el tipo de interés. Bien,
Como ven, para poder interpretar este valor actual neto, nos dice que si el valor actual neto es mayor que 0, la inversión merece la pena. Si el valor actual neto es menor que 0, la inversión no merece la pena. Mientras que si el valor actual neto es igual a 0, la inversión es indiferente. Pero para poder entender mejor esto, vamos a ver un ejemplo que les tengo preparado. En definitiva, el BAN es el valor actualizado de los rendimientos netos esperados de una inversión. Se obtiene como diferencia entre el desembolso inicial y el valor actualizado de los flujos netos de caja que genera la inversión. Según este criterio, el requisito para que interese la inversión es que su valor sea positivo. Y aquí tenemos un ejercicio práctico para el cálculo del BAN y tenemos una inversión inicial en miles de euros de 200 y también tenemos unos flujos de caja de 90, 80 y 70. Y para un coste del dinero del 7%, o sea, el tipo de interés es del 7%. Recuerdan que la fórmula del BAN era el desembolso inicial más los flujos de caja partido de 1 más el tipo de interés. Y a medida que vamos dividiendo esos flujos de caja, en el denominador, todo lo que está en el denominador se eleva a 1, a 2, a 3, así sucesivamente. Bien, como ven en este ejemplo, el BAN es igual y ponemos ese desembolso inicial de 200 en negativo, menos 200, más, vamos con el primer flujo de caja que es 90, lo dividimos entre 1 más el tipo de interés. Atención, el tipo de interés lo tenemos que poner en tanto por 1, entonces 0,07. Y ese denominador está elevado a 1, pero no lo ponemos puesto que todo número elevado a 1 es el mismo número. Vamos a seguir con la fórmula y ahora toca el turno del flujo de caja, el segundo flujo de caja que sería 80. Por lo tanto, más 80 dividido entre 1 más 0,07 y todo ese denominador elevado a 2. Y el tercer flujo de caja sería más 70 y eso lo dividimos entre 1 más 0,07 elevado a 3. Si esto lo colocamos en la calculadora, nos da un resultado final haciendo la sumatoria de 11.000 euros. Por lo tanto, el resultado es positivo, ¿verdad? Este BAN que nos ha dado es positivo. La inversión interesa porque genera unos rendimientos superiores al coste de la misma y por tanto enriquece a la empresa.